Muy buenos días, estamos en vivo haciendo un experimento loquísimo. Estamos en este momento conectados con la gente del SENA y vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho: preguntas y respuestas en un tutorial en vivo por internet. Pasamos a modo cine recursivo ahora. Y bueno, nos encontramos en vivo en este momento. Andrés, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo va la vida? Sabrosa, chévere y muy contento porque un día más vamos a hablar de cine, contar historias y sobre todo cómo nosotros vamos a llevar a realizar nuestros sueños. ¿Cuál es ese sueño? Bueno, nosotros somos estudiantes del SENA y vale, en estos momentos estamos desarrollando un tecnólogo en producción de medios audiovisuales. Y entre los compañeros teníamos un trabajo y era investigar un poco sobre la postproducción. Y nuestro instructor Jimmy nos puso un reto y era vincularnos con un director de cine que nosotros admiráramos, siguiéramos y conociéramos su trabajo. Y pues se nos ocurrió invitarlo a usted, señor Miguel Urrutia. ¿Cómo le parece? No, eso está maravilloso. Yo ya estaba en el SENA hace bastantes meses, años, ¿no? Yo estuve por allá en Chía y también estaba en varios lados. He estado en Cali, en Villeta, que he estado en la costa. Y tengo que decir que el SENA es uno de los espacios más, ¿cómo podríamos decirlo?, desperdiciado dentro de la escena cinematográfica, porque tienen la gente, tienen los recursos, tienen disponibilidad, pero no los tenemos en el mapa. Exacto. Entonces, el día de hoy estamos con un carretazo bastante interesante. Y es que me ponen el reto de hablar de postproducción, de dar tips de postproducción, hablar de todo este tema que tiene que ver con la postproducción. Quiere decir que si tú no eres un postproductor o si no te interesa sacar adelante una película, quiere decir que este no es el en vivo para ti. Creo que estamos siendo un poco especializados, ¿no? Lo que necesitamos especializarnos, menos shows, pero más producción. Y el SENA nos estamos vinculando no solamente en la regional Cauca, sino que con otros compañeros a nivel nacional ya nos estamos comunicando, y si no aparecíamos en la escena cinematográfica de Colombia, nos van a empezar a ver. Yo sí te lo aseguro, Miguel. Ese es el plan. Además que la iniciativa de ustedes en el Valle es muy potente. Ustedes de verdad están organizados, haciendo cosas poderosas. Yo diría que los que he visto con más empuje son ustedes, Chía y Villeta, que Villeta tiene un arranque pero berraquísimo. Han ganado premios internacionales y se están moviendo con toda. Eso es muy bacano. Exacto. Creo que esta parte del sur de Colombia, lo que es Cauca, nosotros, el Valle y todas estas zonas, y pues obviamente contando en Bogotá, ya empezamos a generar nuestros propios concursos internos en el SENA. Tenemos Cine al SENA. Estamos participando en diferentes festivales. Es más, nosotros con el equipo de trabajo, que te vamos a hacer las preguntas más tarde, estamos participando en un festival de hacer cine con celulares. Entonces, hasta en Smart Films. Estoy en postproducción y de ahí también hacen otras preguntas. Y no solamente a nivel del celular, sino que pues también el SENA cuenta con equipos de altísima gama. Ya a veces uno como que se abrume y dice, ¿qué hago con todo esto? Entonces queremos que nos quite esos sustos a través de las preguntas que ya hemos redactado. ¿Qué opinas si presentamos a los chicos del equipo de trabajo del SENA, los estudiantes SENA, aprendices SENA Cauca? Hagámosle de una. A ver, ¿cómo le hacemos? A ver. Vale, pues entonces vamos a empezar a dar espacio y me gustaría presentarte a Adi Tumbajoy con nosotros. Adi. Hola a todos, bienvenidos a la transmisión, y es un gusto poder estar con este gran personaje, Miguel Urrutia. Espero que todos se conecten, que dejen sus preguntitas ahí abajito, que compartan la transmisión, porque hay muchas personas también que están interesadas en saber más. Todas esas personas que les encantan, ya sean aficionados, profesionales, y que necesitan aclarar algunas dudas, pues aquí estamos con el experto. Uy, mujer, me estás sonrojando. Bueno, ¿quién más se quiere presentar? Entonces a Néstor, por ahí anda Néstor, ese es nuestro diseñador gráfico. O sea, somos un equipo chévere. Ahí es la persona que tú escuchaste en la voz del promo, es nuestra productora en los proyectos. ¡Qué maravilla! Es a Néstor,
carga de diseñador y que también está aportando nuestro cortometraje, nuestro último cortometraje, algunas animaciones bien interesantes. Néstor con nosotros. Bueno, buenas tardes Miguel Urrutia. Hey, mi hermano, ¿cómo va la vida? Bien, bien. Aquí pues con los compañeros también en este ejercicio un poco experimental, tratando de aprender un poco, ¿no? De este medio y pues tratando aquí de aportar y de ver qué aprendemos de nuevo un poco. Bueno, pues este plan está buenísimo. A ver, yo estoy configurando bien mis pantallas, esto está loco. Hacer un tutorial en vivo, hacerle caso a estos chicos de acá del sur de Colombia. ¿Qué sensación te da? ¿Te genera ese reto o ya lo has hecho antes? ¿Qué perspectivas tienes con relación al tema? Pues nunca lo he hecho, mi hermano, y vamos a ver cómo nos va. Siento que ya nos estamos demorando demasiado. O sea, las personas que le dijimos que esto era un tutorial se ha convertido en un talk show. Empecemos con las preguntas. Arranquemos con las preguntas, vamos de una. Bien, inicio yo y luego mis compañeros empiezan con las siguientes. Perfecto. Las cualidades de un editor, sencilla, para arrancar suave. Miren, un buen editor tiene que ser buen músico, tiene que ser buen cineasta, tiene que ser bueno escribiendo, bueno con literatura. El buen editor tiene que tener cualidades que no son muy regulares o que no son muy tomadas en cuenta dentro de lo que creemos que debe ser un buen editor, porque tiene que tener concepto de estética, de buen gusto, tiene que tener manejo de ritmo, o sea, eso es fundamental, y al mismo tiempo tiene que tener un dominio técnico lo suficientemente amplio para poder desempeñarse. Gran parte de lo que sucede es que hay personas que pueden ser buenos editores conceptuales pero no tienen las herramientas técnicas para salir adelante, y cada día esto se está volviendo más complicado. Estas son las cualidades. Bastantes, varias. Básicamente una persona que se enfrenta a la postproducción de un proyecto no es la que sabe manejar. Sí, eventualmente el tipo que sabe manejar un computador, por bueno que sea, no necesariamente es el que va a sacar adelante una película bien editada. Ese también es otro de los estigmas que tenemos. Pensamos que el buen técnico es un buen editor y no es así. Yo conozco excelentes editores conceptuales que no saben mover un clip dentro de la línea de tiempo. Necesitan el montajista, que es la persona que les pone todo, y luego los tipos simplemente afinan los cortes o deciden conceptualmente cómo voltearlo. A veces ni siquiera trabajan ellos. Puede haber un montajista que es el que hace el proceso y el tipo simplemente dice: mueva esto aquí, muévalo allá. Vea, pues eso me lleva a la siguiente pregunta, porque es que nosotros tenemos muchas dudas y una de ellas era algunas palabras, por ejemplo, edición, etalonaje y montaje. Creo que podemos ir explorando esa parte de ahí. Veámoslo un poco en la línea de tiempo. Vale, bueno, pero antes de eso hay un tema muy importante que hay que mencionar. A ver, el cine es un proceso muy complejo y un proceso muy largo. El gran problema que tenemos es que existen dos caminos de hacerlo. El camino profesional con todos los estándares, donde nosotros estamos trabajando con una estructura de producción jerarquizada, o sea que hay cabezas de departamento con personas por debajo que están montando sus procesos. Sin embargo, esa no es nuestra realidad. Nosotros vivimos en un mundo en el cual, seamos honestos, muchas veces nos toca hacerlo absolutamente todo. Y obviamente, al no poder encajar dentro de estas cadenas de jerarquía tradicionales, no existe la posibilidad de delegarle las tareas, por ejemplo, de corrección de color a un profesional, y termina siendo el mismo editor el que hace esa corrección de color. Aquí la gran discrepancia es si vamos a hacer las vainas dentro de la cadena profesional, dentro de cómo se deben producir las vainas, o si por el contrario vamos a estar haciéndolas como podemos, o sea, con los medios propios, con los parámetros que tenemos a nuestro alcance para poder trabajar, porque son dos caminos completamente diferentes. En el primer camino te toca trabajar con una técnica específica para poder sacar todos los procesos, y en el segundo, que es el tuyo, el que puedes hacer con lo que tienes en la mano, tienes que hacerlo de la forma que mejor puedas. Entonces vemos problemas muy serios como personas que dicen: ¿cuál es la mejor cámara para rodar mi película? Ah, no, pues una Epic.
Vamos a buscar una Epic, que se ponen a trabajar en un formato y resulta que cuando montan el programa se dan cuenta que no tienen un computador suficiente para correr los 4K en los cuales grabaron, que no saben manejar proxies, que no han sabido manejar LUTs, que no tienen concepto de cómo poder manejar técnicamente el material, y eso va a joder completamente el proceso. ¿Por qué? Porque las cualidades que te podría dar la cámara se van a ver perjudicadas precisamente por la forma en la cual estás desarrollando el proceso tú. No estamos hablando de otra gente. Tú eres el que se va a joder tu propia película. Entonces ahí es donde tendríamos que primero hacer esa salvedad. Hoy no les voy a hablar de cómo se trabaja profesionalmente. Les voy a hablar de cómo trabajamos los independientes o los ultra independientes, las personas que tenemos que pararnos enfrente de un computador, a coger un computador pequeño con nuestro parámetro de trabajo y salir adelante con el asunto. Entonces vamos a por ello. Bueno, a ver, antes que nada voy a regresarme al Premiere. Correcto. Nosotros, este es nuestro amigo el Premiere. Yo aquí tengo unos clips y les quiero mostrar del material que estoy sacando algunas de las cualidades que hay dentro del material que se grabó, pero también algunos de los problemas que hay dentro del material que se grabó. Por ejemplo, este es el material, lo que estamos viendo son roches crudos, o sea, el material grabado sin ningún tipo de edición. Esto es parte de la primera parte de una película que yo rodé, aprovechando un viaje que hice con el flaco Solórzano a La Guajira. He grabado con cámaras diferentes, con formatos diferentes, y eso también es uno de los, digamos, ese es uno de los puntos importantes. Uy, espérate que hay un poco de gente. Tengo dos hay dos chats aquí montados, ahorita lo organizamos. Tenemos nosotros aquí un material crudo, o sea, esto es lo que está grabando la cámara directamente. Esta es una cámara de SRL, esta es una 6D, es la misma cámara con la que estoy transmitiendo en este momento, y está con un lente, un 85 milímetros, que para mí es el lente, lo hace todo, completamente todo. Pero por el otro lado tenemos estos materiales. Si ustedes ven este material está desarrollado con otra cámara, con una 1D Cinema, también es de Canon, con lentes equivalentes, pero hay un problema. Esta cámara está grabada en un formato llamado C-Log, o sea, básicamente un formato específico para cine. Ese es el LUT o el códec de cine que utiliza Canon directamente para hacer sus producciones. Entonces, vamos a hablar de los conceptos que mencionaste tú. Estabas preguntando primero por montaje, ¿no es cierto? Luego de montaje estábamos hablando de corrección de color y luego estamos hablando de etalonaje. Eso es una línea de producción. Uno que hace primero monta. Montar es coger todos los materiales y ponerlos en la línea de tiempo y hacer el corte conceptual de la película. El corte de la película como va finalmente. Luego de esto viene el proceso de corrección de color, que lo podemos entender como la homologación de materiales, corregir las fallas del material y poner todo el material en el mismo contexto visual. ¿Cuándo hay problemas? Hay problemas cuando trabajamos con dos cámaras diferentes. ¿Por qué? Porque las dos cámaras van a dar colores, exposiciones y parámetros diferentes. ¿Cuándo hay problemas también? Cuando hay cambios de iluminación en el espacio. Solamente con que tú muevas la cámara ya tienes un cambio de iluminación, y ese cambio de iluminación puede saltar en un proceso cuando estás montando algo. Y luego viene otro problema, es simplemente un problema de cambio de luz, de cambio de día o de cambio de montaje. Regularmente las películas no las grabamos de corrido, entonces un día nosotros produjimos una parte en un exterior, y a los 3 o 4 días vamos a producir otra parte en un interior en otro lugar. El fotógrafo regularmente tiene la responsabilidad de que el material esté homologado y que el material tenga una coherencia, o sea, básicamente balancear la cámara, organizarla y tenerla bajo los parámetros adecuados para que las dos tomas se vean iguales, pero eso nunca pasa. Entonces, ¿a quién le cae ese trabajo? Al pobre tipo de la postproducción. Y si ese tipo de la postproducción es alguien que está montando, que además de estar montando no tiene experiencia haciendo corrección de color y luego ni siquiera sabe lo que es el concepto del etalonaje, entonces automáticamente tendremos problemas. Porque
el postproductor tiene la responsabilidad de sacar adelante, de hundir la película. Y ahí es donde tenemos el problema, y ese es el dicho en el cual nosotros estamos hablando, o sea, este es nuestro dicho de hoy: en post confío. Lo decimos en el rodaje como el gran credo, como el gran chiste, porque efectivamente, si alguien la caga, pensamos en que el postproductor va a ser el Dios omnipotente que va a arreglar el problema. Y les cuento una historia: dioses hay pocos y suerte hay muy poca, y a Dios, al diablo le gusta el cine. Es así de simple. Entonces, en post confío, famosas últimas palabras. Eso lo arreglamos en postproducción. Famosas últimas palabras. No, tranquilo, yo creo que está bien. Famosas últimas palabras. Son vainas que uno jamás tiene que hacer en un rodaje. Entonces, viendo esos conceptos, volvamos a la línea de tiempo y hablamos un poco de eso. Bueno, puntualmente, ¿qué tenemos acá? Tenemos un material que a rompe lo vemos bien. Esto que estamos viendo se ve bien. Yo tengo un tutorial mucho más detallado que les recomiendo que vean. Realmente dos tutoriales. Uno de trabajo en bajas luces. Ese tutorial lo vamos a dejar aquí en la parte de arriba. Ahí. Y hay otro acerca de cómo utilizar el vectorscopio. Eso es fundamental porque nos va a ayudar también a poder sacar adelante una corrección de color más técnica. Para eso, aquí en Premiere me voy a ir a la opción de color y voy a abrir el ámbito Lumetri, que es este que estamos viendo acá. Esto es la onda. Ustedes tienen que aprender a editar con eso. Un día llegó un amigo a la casa, me dijo: Miguel, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo aquí la corrección de este comercial. Él me dice: ¿cuál comercial? Y cuando me di cuenta yo, el monitor, el principal, lo tenía apagado. Lo tenía apagado porque no necesitaba verlo para coger los 50 planos y homologarlos, porque eso es un proceso técnico. ¿Por qué? Yo solamente estaba viendo este cuadro, este de acá. Era el único cuadro que yo estaba viendo. Y ese es un tema importante al que le tenemos que parar bolas. Entonces, miren la diferencia que hay entre este plano y entre este plano. Puede que nosotros los veamos muy próximos, pero no son tan próximos. Tienen diferencias estructurales muy grandes. Ahora, si lo comparamos con este, nos damos cuenta que la diferencia es grande. Entonces, ese primer proceso, el de corrección de color, es que yo voy a tomar esto tiene una línea lógica, o sea, el Lumetri aquí tiene corrección básica, luego viene los efectos creativos, luego viene las curvas y luego viene la corrección de color para verlo en la corrección secundaria. Todo eso es un orden de producción. Primero uno empieza por lo básico y luego de lo básico empieza a trabajar otros procesos un poco más detallados. Pero lo primero, lo básico, es que todos los colores, o sea, todas las líneas de potencia estén más o menos al mismo nivel. Por ejemplo, yo aquí sé que a este plano me toca subirle el contraste muchísimo. Si se dan cuenta que por más que le subí el contraste al 100, no llegué a que los colores oscuros se fueran bien hasta abajo. Sé que también tengo que subirle un poco la exposición. Aquí los negros también los puedo enterrar un poco. Y no me estoy rigiendo tanto por lo que están viendo mis ojos en pantalla, me estoy rigiendo por lo que veo técnicamente en el waveform, en la ayuda gráfica. Ahora, si lo comparamos con este, ¿qué tenemos en este? Tenemos que los colores los medios están muy abajo. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente subir un poco el nivel de las sombras y darle un poquitico de contraste. Y técnicamente ya estarían homologados los dos materiales. Ahora, evidentemente uno podría tomar esta corrección de color básica, muy primaria, muy rápida que se ha hecho y aplicársela a todos los clips, pero cuando la apliquemos nos vamos a dar cuenta que existen diferencias entre unos y otros, porque los clips no son todos iguales. Entonces eventualmente lo que uno haría como primer paso en una corrección de color así rápida, burda, chambona, es niveles de luminancia, o sea, que las luces altas estén en el mismo lugar, las luces medias estén en el mismo lugar, que las luces y las sombras estén en el mismo lugar, y después que tengan el mismo balance de color. Veamos eso. Aquí volvemos otra vez a nuestro amigo el Lumetri. Bien, entonces ya le hemos aplicado el mismo LUT a todos. Ahora aquí me toca decirle a todos, a estos, que sean todos del mismo tamaño.
Listo. Muy bien. Pero ¿qué sucedió? Las opciones que le apliqué a este no aplican a este clip. ¿Por qué? Porque este clip tiene mayor nivel de exposición. Entonces yo sé que este no puede tener la luz tan alta. ¿Sí ven? Que el nivel de contraste tiene que ser un poco más bajo. Y que probablemente las sombras también tengan que bajar un poco. ¿Para qué? Para que me queden todos los niveles acá en este sitio. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este plano, ¿no es cierto? Bueno, esto que estoy mostrando son correcciones muy básicas. Obviamente se llaman correcciones básicas. Pero ¿qué sucede además de esto? Además de tener nosotros esto, que es el contraste, que los negros estén más o menos al mismo nivel, que todo esté más o menos en el mismo marco, nosotros tendríamos otro tema que es el balance de color. Y ese balance de color también lo podemos homologar directamente desde el básico. Por ejemplo, aquí vemos que la temperatura, o sea, está muy cálida la imagen. Entonces tendríamos que homologarlo un poquito. Miren, esto que estamos viendo en este lugar son los tonos de piel. Entonces miren cómo los vamos homologando de bien. Lo mismo ocurriría aquí en este. Por ejemplo, este está muy bien en ese sentido, pero probablemente tenga que irse un poco más a los cálidos para homologarlo con el otro. Entonces, ese proceso final de homologación, o sea, de dejar que todos los planos queden iguales, se llama corrección de color. La corrección de color también incluye, por ejemplo, hay una parte que está subexpuesta. Entonces voy a buscar digamos el plano y voy a aplicarle una máscara a esa parte subexpuesta para poderle dar un poco de ganancia, o lo contrario, quitarle un poquitico de ganancia, precisamente para poder mejorar las condiciones técnicas. Es un universo infinito. Pero luego viene la otra parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir al siguiente punto, que es el etalonaje. El etalonaje tiene que ver con una corrección de color que se hace no para cada clip, sino para toda la película. Y está enfocada hacia un contexto estilístico, o sea, para que yo le dé un gusto específico al plano que estoy haciendo. Les voy a dar un truco que es el que yo utilizo. Cuando estoy trabajando en la película, regularmente lo que hago es aplicar una capa de ajuste. Vengo acá y le digo crear una nueva capa de ajuste. Una capa de ajuste es básicamente un espacio en el cual, una capa que se pone encima de todos los clips, en la cual yo puedo poner efectos muy puntuales. Digamos que aquí ya vimos que los colores están homologados, ¿no? Y que está más o menos en concordancia con estos de acá. Digamos que aquí la parte de corrección de color ya está. Evidentemente yo podría ponerme a hacerle las correcciones de color adicionales, se las podría realizar en todos clip por clip, lo cual no sería lógico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me vengo, tomo la capa de ajuste, se la aplico encima a todos los clips, y sobre esta capa es donde yo hago mi corrección. Ojo con esto, que es muy importante. Aquí lo que estoy buscando, como ya está el material homologado, es imprimirle el tinte que yo quiera. Por ejemplo, si estoy haciendo una película de terror, lo más probable es que yo quiera una estructura tipo un bleach, o darle algún tipo de apariencia diferente. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, listo, vamos a contrastar. Le acabo de subir muchísimo el contraste. Además voy a desaturar. Ahora en la parte creativa le voy a bajar, por ejemplo, la intensidad para que los colores se vean un poco desgastados, ¿no es cierto? Además de eso, me voy a ir a las incidencias de color y voy a hacer una corrección de color por opuestos. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle sombras acá y aquí le voy a poner otro tono. Y con esto ya habré logrado un tono, a ver, hagamos un poco más frías las altas luces. Con esto ya estoy logrando darle un tono más próximo a la narrativa que quiero, que es de una película de terror, ¿no?
Ahora, si por el contrario yo lo que estoy buscando es algo un poco más prendido. A ver, control de efectos. Por ejemplo, entonces podría empezar desde acá. Vamos a buscar los azules acá. Vamos a darle un color más intenso acá en esta parte. Nos vamos a ir a las curvas. En las curvas vamos a mejorar un poquitico el contraste de los medios. Homologamos esto acá. Nos vamos aquí a los tonos, la saturación, y elegimos cuáles son los tonos que queremos subir. Por ejemplo, vamos a darle más saturación en los azules, ¿no es cierto? Y vamos a darle un virado a los tonos, en el tono, a los rojos. Aquí en esta parte vamos a darle un virado un poco más frío. Ahora nos vamos a ir a la parte creativa, le vamos a subir la saturación, o también lo podemos hacer desde las curvas. Por ejemplo, aquí en el tono saturación yo podría también haberle dado un poco más de calor aquí, miren. Incluso puedo buscar un pico como este amarillo y subirlo. Entonces, la gran ventaja aquí es que estas variaciones de color que le estoy dando al plano, se las estoy dando en cada uno de los clips que estoy aplicando. Como tenemos los planos que estaban homologados y quiero hacer un experimento acá, ¿qué pasa si yo quito esa corrección de color original que hice? Miren lo que ocurre. El material obviamente no me va a funcionar. Pero como ya todo el material estaba en la misma línea, al mismo nivel, con los mismos parámetros, entonces al aplicarle esa corrección de color, ese talonaje, al aplicárselo encima, pues obviamente se vuelve mucho más poderoso. Y eso es lo que permite que se pueda sacar adelante la corrección de color de una forma más eficiente. Entonces creo que fue una forma un poco larga y compleja de responder la pregunta, ¿no es cierto? A ver, sigamos con las preguntas si les parece, muchachos. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Por acá tenemos más duditas. Ajá. Estábamos hablando de los cortes. Correcto. El efecto por el efecto. ¿Cómo se maneja allí? El efecto por el efecto. Esa es una pregunta importantísima. Lo voy a responder de la siguiente manera. ¿Tú qué opinas? Esto es algo completamente subjetivo. Esto no tiene que ver con un recurso o con una técnica. Dile a Michael Bay que el efecto por el efecto es el peor error dentro de la narrativa cinematográfica, y todos sus amantes de sus películas van a decir: mientras más explosiones mejor, Michael Bay es Dios. Ahora, el tema no es el efecto por el efecto. La pregunta importante para mí sería: ¿puedes hacer el efecto? Porque mi recomendación es: si puedes hacerlo, hazlo. Hay una película que a mí me cambió la vida, que es Forrest Gump. Y digo que me cambió la vida porque después de que yo vi esa película me di cuenta que sí podemos tener nosotros una producción donde los efectos especiales sean estructurales, fundamentales para la trama, pero que no se vean. Porque una de las cosas bonitas en Forrest Gump es que casi cada plano de la película tiene un efecto especial que cambió en dos la historia del cine, porque fueron efectos que nunca se habían hecho antes, que eran súper complejos, pero que no están hechos para ser efectistas. Entonces ahí viene dos categorizaciones. La primera es: ¿eres o no eres efectista? Punto. Porque ¿quién más efectista que Tarantino, por ejemplo? Ahora, si no eres efectista, estás en la obligación de conocer los efectos y los recursos para poderlos aplicar de una forma poderosa. Eventualmente los efectos pueden ser utilizados como un recurso narrativo, pueden ser utilizados como un recurso de salvamento cuando metiste la pata, también pueden ser utilizados como un recurso de producción. Recordemos que en este momento estamos compitiendo contra Michael Bay, estamos compitiendo contra las películas de Hollywood, estamos compitiendo contra los otros que están produciendo hoy en día. Que en mi época mover la cámara era algo prácticamente imposible. A mí me tocó inventarme una serie de soportes para poder mover la cámara. Sin embargo, hoy en día contamos con herramientas impresionantes para mover la cámara cuantas veces querramos, como querramos, en el lugar que querramos, de formas maravillosas. El punto fundamental acá,
y ojo con lo que voy a decir, que es lo más importante, es que no existe una receta. Depende de lo que quieras, depende de lo que necesites y depende de las concesiones que seas capaz de hacer para ser competitivo y poder sacar adelante tu película. Creo que no contesté la respuesta, ¿no es cierto? Sí, creo que sí la respondiste bastante bien. Ahora sí, voy a presentar aquí a un compañero, él es Andrés Victoria, él tiene otra pregunta para hacerle, pero antes de que Andrés vaya a hacer la pregunta, quiero saludar a toda la audiencia, a los que están llegando, a los que se están conectando. Si ustedes quieren hacerle una pregunta al maestro, pues esta es la oportunidad. Bueno, voy a invitar a mi amigo Andrés, por aquí está. Ajá. Andrés, para que por favor... Hola, buenas tardes. Primero quería Andrés, saludar. ¿qué tal, mi hermano? Muy bien. Un saludo enorme y muchísimas gracias por este masterclass. La pregunta que tenía era, ¿qué flujo de trabajo, ya que con la experiencia que tienes, nos podría recomendar en el momento de pronto de editar en digital? Esa es una pregunta importantísima porque hoy en día el asunto se está volviendo realmente complejo. En plataformas, digamos, en plataformas digitales, digamos, lo que tiene que ver con internet, y esto lo que voy a decir es bastante paradójico. No sé si se han dado cuenta que Netflix está pidiendo 16 veces más calidad que una pantalla de cine. Y esto es por una cuestión práctica, porque los canales de televisión digital en este momento ya tienen una base de plataforma en 4K, porque hay muchos usuarios con televisores en 4K. Sin embargo, las salas de cine de 12 metros, que son las más grandes, con 2.5K, que es la mayoría de las cámaras Alexa, funcionan perfectamente. Entonces, ahora ya con temas como la R6, que está grabando nativo en 8K, y como las Pocket, que están en 12K, hermano, esto lleva a un punto en que ya las máquinas no van a funcionar y no funcionan. Ya otra vez tenemos que abocarnos al tema de proxies, pero el flujo de trabajo depende de la máquina que tengas. Y en este momento es importante que cuando vayas a comprar el computador, te dejes asesorar de una persona que realmente sepa. Yo pensaba que sabía y me senté enfrente de un tipo que sabía más que yo. Me dijo, estás desactualizado 3 años. Hoy en día es mucho más eficiente AMD que Intel y te va mucho mejor con esta tarjeta gráfica que con esta tarjeta gráfica. Evidentemente todo depende del presupuesto que tengas, pero yo podría decir que una máquina aceptable para hacer postproducción, incluso enfocada a 4K, puede estar en el orden de los 8 millones de pesos. ¿Por qué? Porque te tienes que gastar de 2 a 4 millones en discos duros, que es lo más costoso. Mi recomendación, métele a discos duros, métele a memoria RAM y la mejor memoria RAM que puedas comprar, y luego lo que te quede de dinero, méteselo a la tarjeta de video. Olvídate de la tarjeta de la tarjeta madre, porque nunca importa, y olvídate de los periféricos, porque en realidad tienes que decidir quién es el que va a soportar la carga del procesamiento gráfico. En este caso, por ejemplo, si yo estoy trabajando en ambiente Premiere, voy a preferir trabajar directamente con la tarjeta de video. Entonces voy a buscar por ejemplo, yo estoy con una tarjeta Mercury y produce una calidad impresionante y ayuda mucho con eso. Entonces, no sé qué otra pregunta hay. A ver. Si eso era todo, ¿qué más preguntas hay? Listo, seguimos con las preguntas y voy a pedirle el favor a la señorita Karen que active su cámara y le preguntemos aquí a Miguel Urrutia. Vamos a esperar que active la cámara. Listo, por allí está. Saludo a Navas, creo que tuvo unos problemas técnicos, no se pudo volver a conectar con nosotros, pero ya nos está escuchando. Listo, ahora sí vamos con la pregunta. Karen, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Bueno, hola, buenas tardes, primero que todo, y muchas gracias por todo pues, lo que nos está compartiendo. Y mi pregunta básicamente es, ¿cuántas personas conforman el departamento de postproducción en sus proyectos? ¿O cuántas personas nos recomendaría? Es una pregunta muy triste y dolorosa. ¿Cuántas lo conforman? ¿A cuántas deberían conformarla? Yo regularmente trabajo con equipos muy pequeños, a menos que haya dinero. El gran problema que hay es que cuando no hay dinero te toca cargarte una cantidad de cosas encima y salir adelante con el proceso. En mi primera película
me atrevo a decir que la postproducción la hice prácticamente yo solo. El sonido la hizo todo un equipo por aparte. El sonido es el 50% de la película y probablemente lo más importante, pero lo que tiene que ver con el montaje, los efectos especiales, la corrección de color, todo me tocó hacerlo a mí. Y es más, estaba trabajando con una cámara de tecnología muy antigua, entonces el proceso, o sea, todo lo que tocó hacer para llevar ese material hasta un punto aceptable fue terriblemente fuerte, fue desgastante, fue muy duro. En mi segunda película empecé por la misma línea y la terminé prácticamente completa, pero tuvimos la gran suerte que ganamos un estímulo de postproducción en el FDC y gracias a eso pudimos sacar adelante pues una producción mucho más aterrizada. De hecho, trabajé con una empresa, probablemente los más reconocidos y probablemente los más profesionales en Colombia, que se llaman 235. Con ellos hice toda la parte de corrección de color, toda la parte de conformación, o sea, tomar las piezas de la película, conformarlas en un solo proyecto y poderla montar para finalizar. Y también hicieron la parte de efectos especiales y corrección. Son partes y disciplinas completamente diferentes. 235 contrató a un especialista en efectos gráficos y gracias a eso se logró sacar adelante la peli, ¿no? Eso fue muy interesante. Ahí en ese caso, y pese a que estábamos trabajando con el presupuesto, tuvimos una persona que hizo la corrección de color, otra persona que hizo los efectos especiales, hubieron 2 asistentes adicionales haciendo toda la parte de montaje. Sin embargo, toda la parte previa ya la había hecho yo. Entonces yo hice el montaje, hice la edición conceptual, hice toda la parte de producción de efectos previa, hice toda la conformación previa de la película y logré sacar adelante esa primera edición. De lo contrario, me hubiese costado 2 veces más el trabajo con terceros. Creo que el consejo más importante que puedo dar en eso es: miren hasta dónde son capaces de llegar, avancen el material lo más posible y lleguen a puntos como lo que yo logré hacer. A ver, me voy a volver otra vez acá. En el momento en que yo estaba finalizando el material, esta línea que yo ya había hecho, que era la corrección de color final de mi película, ¿qué hice? Apagué este canal y les rendería a ellos. Obviamente cada persona te va a pedir el material de una forma distinta. En el caso, como yo ya tenía esa primera parte de corrección de color adelantada, simplemente tomé la película y la rendería en secuencia de imágenes. Y ellos tomaron las secuencias de imágenes, la montaron en el DaVinci, donde hicieron la corrección. En el Scratch, donde hicieron la corrección final. En el Scratch volvieron a partir todos los segmentos, hicieron la corrección, repitieron el 100% de la corrección de color que yo había hecho. Pero ahorramos muchísimo tiempo de trabajo porque ya la corrección de color original, digamos la homologada del material, ya había sido desarrollada. Entonces ellos no tuvieron que desarrollar ese trabajo o lo tuvieron que hacer muy poco y fue un gran avance, pues porque nos permitió pues mejorar muchísimo los temas en los cuales estamos trabajando. Entonces la recomendación específica con eso, y quiero aquí hacer un inciso importante, es que aquí no se trata de cómo se debe, sino de cómo lo puedes hacer. Y es una realidad muy dura en la cual tú te tienes que poner. Porque si tú no tienes la capacidad de sacar adelante una producción de alto perfil por presupuesto, no trates de emular esos estándares. Trata de ver cómo eres capaz de trabajar con tu propio flujo de trabajo, con tus propias herramientas, y gracias a eso sacar adelante una producción que sea la producción que estás soñando, la producción que deseas. Ese punto no es tan sencillo de definir, porque tiene condicionales. El condicional 1 es que no tienes la plata y te botas al agua, pero de repente por el camino encuentras el dinero y te toca empezar a trabajar. Piensa que tengas la posibilidad, como el ejemplo que acabo de dar de la película, y es que garantiza que las partes que puedas hacer las hagas bien y las dejes listas, y que cuando entregues el material no sea algo que tenga que repetir la gente que va a trabajar. Ahora, el mejor consejo que puedo dar en este caso es: descubre para qué eres bueno y delega el resto. A veces es más fácil encontrar esa persona que de verdad tiene el talento para hacer la corrección de color e involucrarla como socio dentro del proyecto y hacer eso desde antes de rodar la película. Ojo con lo que estoy diciendo, antes de rodar la película.
¿Por qué? Porque esa persona es la que va a decir, necesito que setees la cámara de tal manera, necesito que proceses el material de tal manera, necesito que organices tu línea de tiempo de tal manera. Porque con todos esos parámetros tú vas a poder adelantar trabajo que de verdad sea efectivo para la otra persona, y no que la persona utilice el corte conceptual que hiciste para volver a montar el material desde cero, lo cual es un despropósito enorme y es mucho más costoso. Entonces, eventualmente, ser Michikato no siempre es la mejor forma de ahorrar dinero en una producción. Muchas veces la mejor forma es ser abierto, ser generoso y tratar de buscar talento. Si me preguntas, para mí es muy importante involucrar a la persona que va a hacer el color de la película desde la escritura del guión, si se puede. Bueno, ¿otra pregunta? A ver, ¿quién más está por ahí para hacer preguntas? Sí, está Andrés, está Néstor. Néstor. ¿Tenemos a Néstor? Sí, ¿me ven ahí? ¿Me oyen? Sí, ahí te vemos está. Y te escuchamos, Néstor. Bueno, mi pregunta es en torno a, desde su experiencia, ¿qué opina del rol y del oficio del DIT? ¿Y cómo cree que este rol y esta persona, pues que se encarga de toda la parte técnica, puede aportar a la postproducción también? Es decir, ¿cómo es la comunicación entre director y DIT para poder tener un flujo de trabajo más optimizado? Y tengo otra pregunta después con esta. Con respecto a lo que usted nos comentaba, pues un momento atrás, sobre la corrección de color, ¿qué opina? O sea, para usted, ¿cuál es el concepto de rango legal y rango extendido en el medio, en la industria? Correcto, esa es una pregunta técnica muy importante, pero entonces vamos por la primera. Si tú tienes a alguien que está encargado de hacer producción, de hacer ese tráfico digital de los procesos, que es lo que hace un DIT, pero el DIT tiene otra función importantísima, es poder verificar que el material esté dentro de los rangos adecuados para poder hacer la corrección que ha decidido el director. Un ejemplo concreto, le voy a poner ejemplos muy específicos. Cuando hice mi película de terror, yo hice las primeras pruebas de cámara, hice las primeras aproximaciones de corrección de color que quería. Me di cuenta que el color en el que quedaba la sangre cuando hacía la corrección de color se perdía completamente. Entonces a mí me tocó fabricar una sangre de otro color para que se viera roja en el momento en que hiciera la corrección de color. De hecho, el color de la sangre en mi película es un rojo encendido anaranjado, porque yo sabía que eran los rangos que le iba a quitar para poder trabajar. En la misma forma que, por ejemplo, si yo voy a hacer un cadáver en una película, yo, en vez de maquillar todo el cuerpo para que se vea descolorido, cojo los colores contrarios como el rojo, como el violeta, y los hago súper encendidos para que cuando le aplique la desaturación necesaria, esos colores me queden en el color natural que va a tener finalmente. El DIT es el encargado de eso, es el encargado de verificar que de verdad estemos trabajando como se debe. Hay dos personas que pueden parar un rodaje. El primero es el de sonido, porque si el sonido queda mal, no hay nada que hacer, toca repetir la toma. Y pues obviamente el tipo tiene la potestad de decir paren porque el sonido quedó mal. Y el segundo es el DIT, porque puede decir esa toma no está en los rangos para poder hacer la postproducción. Es vital, por ejemplo, cuando estamos haciendo efectos especiales, cuando tenemos que tener una pantalla verde o cosas por el estilo. Pero también tiene un veneno, y es que tú puedes tener a alguien de DIT que tiene que ser el que más sabe en el set de ese tipo de procesos. Tienes que tenerlo cuando tienes una producción que aguante eso. No es, por ejemplo, cuando ustedes están repartiendo, están haciendo un proceso estudiantil y se reparten trabajo, ¿quién va a hacer el script? Yo voy a hacer. Pues alguien que en su puta vida había hecho de script coge una hoja de papel y empieza a anotar vainas. El error que pueda haber por el script lo va a sufrir la persona en postproducción, y probablemente tengamos problemas de raccord. Pero si la persona que está encargada del tráfico técnico de esos materiales la caga, se va la película por el caño. Entonces, digamos que esa responsabilidad la tiene que tomar la persona con más experiencia, con más capacidad y con mejor proceso dentro de toda la línea de producción.
si uno no tiene una estructura de producción muy bien lograda, yo recomiendo que haya, en vez de esa persona, darle toda la responsabilidad al director de fotografía, que el tipo sea responsable de su material, que sea responsable de lo que está haciendo, y que más bien busquen una persona que se encargue de los archivos, porque son dos cosas completamente diferentes. Si yo tengo la responsabilidad de grabar, tiene que haber alguien que sea responsable, el papá de la materia prima, y ese es un data transfer. Importantísimo que en una producción tengan un data transfer y que ese data transfer esté haciendo su tarea bien hecha, o si no, después el montaje es el despelote del siglo, o se van a perder carpetas o se va a perder material. También les doy un truco. Por ejemplo, en mis películas yo no canto las escenas ni por escena, ni por secuencia, ni por nada de eso. Lo único que yo canto en mis películas es el número del clip de audio. Entonces tenemos al tipo que está grabando el audio y grita 85, claqueta. ¿Por qué? Porque es el material, es el único material que yo necesito sincronizar y que necesito organizar de una forma coherente. Todo lo demás, yo sé que tengo un script que me ha anotado las vainas y yo puedo ver las notas. Pero a mí toda esa información en la claqueta no me sirve para nada. Lo que necesito es poder cruzar el número del clip de audio con el número de la escena, con el número del clip de video. Eso me lo tiene el script me lo tiene anotado, obviamente, pero también lo tengo yo montado en la línea de tiempo. ¿Te amplió algo de esa pregunta o estamos bien ahí? Ahí está bien, sí, creo que respondió bien. Bueno, la segunda pregunta, que es muy importante y nos venimos para acá para contestar esa pregunta, tiene que ver con esta ventana, con la ventana de los ámbitos Lumetri. Los niveles de ley, para que entendamos eso, son los niveles por debajo y por arriba que existen dentro de las emisiones de televisión o dentro de los materiales que se emiten regularmente. Esos topes se han roto con la televisión digital, pero aquí estamos hablando del 100. Quiere decir, lo que está encima del 100 está muerto. Lo que está por abajo de este 0 no existe. De hecho, lo que está por debajo del 7 no existe. Y lo que está en los rangos legales es lo que está por aquí dentro del 60%. Las películas tienen criterios un poco complejos. Cuando uno mira las películas que están diseñadas para una pantalla de cine, tiene un espacio de color específicamente para los proyectores con los cuales se está trabajando. Ejemplo concreto. Un equipo cinematográfico o un proyector de cine está puesto para una cantidad de niveles de contraste y para niveles de luminancia que son específicos. Entonces, evidentemente, ese mismo espacio de color no es el mismo que tú necesitas para poder proyectar la vaina por YouTube, por ejemplo. Sin embargo, hoy en día esos rangos prácticamente son iguales. Yo me atrevo a decir que si tú tienes una corrección de color que encaje bien dentro del vectoscopio, o sea, si tú tienes algo que encaje bien aquí en esta área, si haces tú el talonaje y la película cumple las normas, o sea, que no esté demasiado abajo o demasiado arriba, automáticamente tienes una película que va a funcionar. Importante, los blancos no pueden pasar del 100, obviamente. No, la información que sea importante para ti, digamos el color de la piel, no puede subir del 70. Si estás en el 80, voy a hacer el ejemplo acá para que me entiendan. Si busquemos un plano más cercano. Estos tonos que estamos viendo aquí, esta parte de la mitad, esta es la cara del flaco, ¿sí la ven aquí? Si esto estuviese, y volvámonos radicales, si esto se hubiese ido para arriba, por ejemplo esto, miren, al 90%, esto funcionaría única y exclusivamente si a nivel artístico y conceptual yo estoy planteando una película, no sé, de alguien que está muriéndose en un desierto. Pero esto técnicamente está mal. Aquí, pese a que a mí estéticamente me gusta, técnicamente está mal. Y si por el contrario me voy por aquí abajo, ya sé que esto no se va a estar viendo bien. A ver, les muestro, miren. ¿Sí ven? Muerto. Esto es lo que llamamos paniquecito y esto es lo que llamamos subexpuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunos lugares, cuando nosotros estemos trabajando, lo que va a ocurrir es que los televisores no van a perder información
o van a empezar a generar daños visibles, o sea, por ejemplo, partes que estén emparchadas o enmascaradas o mal puestas. Y lo más importante, si no respetas estos rangos, no la vas a poder vender comercialmente, porque los distribuidores dicen: no voy a darle una mala experiencia a las personas que tengan un televisor viejito. Pese a que, por ejemplo, aquí en lo que estamos viendo ustedes, por ejemplo, yo no estoy viendo las fallas que probablemente ustedes puedan estar viendo desde un monitor que no esté calibrado, o incluso desde un celular que no tenga un rango completo de colores. No sé qué otro comentario hay. Sigamos con preguntas. Eso está bueno, muchachos. Yo también quiero ir revisando por acá qué ha pasado por Facebook, que vi que había un poco de gente conectada echando carreta. Sí, ahí tenemos a mucha gente conectada, la saludamos. Bienvenidos a este en vivo con Miguel Urrutia. Voy a leer una pregunta que tenemos por acá. Bueno, saludamos a los instructores también, tenemos por aquí comentarios de ellos. Tenemos a Julián Campo. Él dice: pero primero te pongo en contexto rápidamente, creo que estaba haciendo referencia a lo que estabas hablando anteriormente. Esperamos entender tu pregunta, Julián. Últimamente nuestro director de fotografía, cuando estamos en rodaje, necesitamos iluminar, pone luces, por rellenar y ya. Yo en mi mente o en mi conocimiento, y creo que siguiendo la lógica de la luz, si queremos iluminar, por ejemplo, una habitación, lo ideal sería buscar cuáles son las fuentes de luz, entre paréntesis esta ventana, bombillo, etcétera, y ahí poner a luz. No sé si me explico. Esa es como la pregunta que se responde nuestro amigo ahí en Facebook. No sé si le entendió. Sí, claro. La pregunta: ¿dónde poner una luz? Hay dos criterios para eso: ponerla donde se vea bonita. Dicen que iluminar es pintar con luz, y eso es completamente válido. Y la otra es poner la luz donde se necesita. O sea, tú pones una luz para subir el nivel de algo. ¿Por qué? Porque la cámara no lo registra. Hoy en día tenemos una gran ventaja, y es que las cámaras tienen una capacidad de registro de iluminación que es impresionante. Miren lo que está pasando con esta cámara aquí en este momento. Tengo muy poca luz y sin embargo está registrando todo de una forma muy bonita. Miren, lo que están viendo aquí es el reflejo de la pantalla. Miren, parece que tengo que cerrar esta. Miren, si ven cómo cambia la iluminación solamente cuando muevo una pantalla dentro de mi pantalla. Para mí es el resultado final, y también tiene que ver con estéticas. Si estamos haciendo un documental y nos ponemos, por ejemplo, a ubicar demasiadas luces para que se vean bonitas, probablemente vamos a generar una sensación artificiosa, de tal manera que vamos a tumbar el concepto de un documento hecho en vivo, porque vamos a estar poniendo al personaje que está dando su relato dentro de un mundo ficticio y no dentro del mundo real. En cambio, si nosotros lo que hacemos es buscar cómo reforzar algunos aspectos de la luz natural que existe en el ambiente para poderle mejorar un poco las cualidades de registro de la cámara, o para poder destacar algún elemento en el escenario, entonces cambia completamente. De hecho, si nosotros estamos en una locación natural y la única luz la estamos poniendo sobre una fotografía o sobre un objeto que sea un tótem de la escena, se va a notar que hay una luz que está apuntando ahí, pero tiene un objetivo narrativo y va a funcionar perfectamente. Entonces pienso que la respuesta a esto es que si estás poniendo la luz por ponerla, estás cometiendo un error grandísimo. Tienes que saber para qué la pones, qué efecto va a tener y cómo va a funcionar en la postproducción. Porque aquí estamos hablando de postproducción, y el punto central, el más importante en todo este proceso, ojo con lo que voy a decir, es que las cosas funcionen efectivamente para el resultado final. Un ejemplo concreto: si tú quieres un claroscuro, o sea, si tu película está planteada en desarrollar una narrativa de claroscuro, el mejor camino que tienes para lograr eso es en postproducción. No lo intentes en fotografía. Ahora, tú tienes que saber cuál es el efecto que se busca para poder poner las luces en el lugar específico para construir ese efecto. Y eso es lo que va a permitir que tú tomes ese material crudo que no va a estar en claroscuro cuando tú estés editando, pero en la postproducción, cuando tú digas: voy a desaturar los negros, voy a enfatizar los tonos de piel, voy a darle más contraste a los highlights, y ahí en ese momento creas el claroscuro que estabas deseando.
La recomendación más importante que tengo para eso es hagan pruebas. Antes de rodar el corto, cojan la cámara, hagan unas pruebas de cámara, pónganlas en la línea de tiempo, hagan el proceso completo de postproducción y ahí van a decir, wow, si funcionó o no funcionó. Pero eso solamente lo pueden saber en el momento en que hagan esos experimentos. A ver, ¿quién más está haciendo preguntas por acá? ¿O alguno de ustedes tiene alguna pregunta, muchachos? Por acá tengo una preguntita. Nuevamente, me gustaría preguntarle en específico sobre la última película, del ahorcado, sobre la parte del DCP en esa película. El DCP significa Digital Cinema Packet. Es un empaquetamiento que se utiliza del material RAW de la película, el que tienes en tu línea de tiempo, para poderlo poner en un formato que leen los proyectores de cine. Los proyectores de cine tienen unos parámetros de contraste de color, también de gama, que son completamente propios de la proyección cinematográfica y también están planteados por unos estándares internacionales que han sido definidos dentro de la industria precisamente para poder afrontar este tipo de desafíos. El desafío de homologar y dar una sola línea a todas las películas que se transmitan en el mundo. Entonces, dicho esto, no es algo diferente a grabar la película en un formato, por ejemplo, como un H264 para ponerlo en YouTube. Digamos que si uno se mete aquí a Premiere, no sé si esta ventana la vayamos a ver. Control M. A ver, buenas, Control M. Ahora sí. No la estamos viendo. Venga, la paso para acá y la vemos. Tampoco la vemos. Too many problems. No les puedo mostrar la ventana. Bueno, hay una opción dentro de Premiere llamada el Raptor. El Raptor permite renderizar la película en DCP. Yo hice mis pruebas, me fui a varios cines en Colombia y descubrí que si tú no utilizas un codificador profesional es muy difícil que tengas la garantía de poder proyectar tu película en todos lados. De hecho, mi película, que aquí está, este rollo es mi película, El juego del ahorcado. Este es El juego del ahorcado. Pero esto me lo hicieron en Labo, en México directamente, que es un laboratorio especializado en eso. Y resulta que ellos todavía tienen esto, que era en lo que entregaban los trailers de las películas. Aquí cabían 10 minutos de película, aquí ponían un trailer de 4 minutos para mandar comercialmente las películas a las salas de cine. Y lo que estamos viendo en este momento es un disco duro metido dentro de esta cajita. Me pareció muy lindo y muy romántico. Aquí está mi película. Claro, muy interesante. Esa película pues no pesa mucho, pesa 900 megas. Pero hoy en día no pensamos que pesa mucho, pero digamos que hace algún tiempo esos estándares eran muy altos. Lo estándar que debe pesar un PCP es 2.5 gigas, algo así, no son tan grandes. De hecho, las películas, hoy en día hay muchos cines que están tratando de instaurar la posibilidad de transmitir las películas por plataforma digital. De hecho, la diferencia que existe entre el formato que está dentro de este disco duro, me refiero al trabajo de 2K que está dentro de este disco duro a un HD, es solamente de un 8%, es entre un 8 y un 12% de calidad más. O sea, el tamaño físico en píxeles y en información es prácticamente el mismo que estamos viendo por YouTube. Entonces, esos estándares son supremamente complejos porque también está cambiando mucho la tecnología y hoy estamos viendo que nuevas tecnologías que están siendo brutalmente revolucionarias, como por ejemplo el LED en la proyección cinematográfica, van a cambiar completamente las reglas de juego. El LED es muchísimo más potente, de mucha más definición y mucha más calidad de color, o sea, es prácticamente el doble de lo que podría dar una pantalla normal. Y aunque los puristas pelean por eso, también estamos llegando a un punto en el cual ellos dicen, ok, venga, adecuémonos a lo nuevo, porque ¿qué se le va a hacer? Estamos viendo que del 24
cuadros por segundo, estamos pasando a 45 o a 60 cuadros por segundo porque ya estamos más acostumbrados visualmente a eso en los videojuegos y también en las pantallas digitales. Entonces, esta experiencia hermosa que tuve con el DCP de mandar mis archivos por delivery, que los reciban, que hagan la conformación y me manden el disco, tengo que contarles la historia de que creo que dentro de muy poco tiempo va a desaparecer. A ver, ¿escucho a alguien? Más preguntas, muchachos. Miguel, entro yo, hombre. Me perdí un poquito de la transmisión, pero aquí estoy. Bien, mi hermano. Oye, algo que siempre me ha dado vueltas en la cabeza es esa capacidad, bueno, no es la capacidad, sino más bien el versus entre lo analógico y lo digital. O sea, yo creo que alcanzaste a trabajar con cinta y estás trabajando ahora en lo digital. Cuéntame esa experiencia, porque muchos de nosotros romantizamos ese concepto de la cinta y quisiéramos hacerlo, pero nunca, o al menos yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que usted sí. Versus cinta digital. Yo empecé trabajando con esto. ¿Quieren que les cuente una historia divertida? Esta era la cinta móvil, la cinta portátil de una máquina de Betacam, de 3/4, perdón. Miren esta vaina. Es más grande que las cámaras que utilizamos en este momento. Y esta era la cinta compacta. Miren, la cinta compacta. O sea, la que se ponía en la cámara de reportería. Con esto les digo todo. El tema es que sí, a mí me tocó prácticamente todo modelo o todo formato digital que se instauró. Porque yo estoy trabajando desde la época en la que de verdad trabajábamos análogamente. Nunca tuve la oportunidad de rodar ni trabajar en cine. Tengo que decirlo. Pero bueno, el tema puntual con esto es que claro, cada nuevo paso que había. Por ejemplo, yo trabajé los primeros formatos digitales que existieron, el D1, el D2, el Betacam SX, los materiales de cine alta, que ya estaban pensados para cinematografía digital, que aunque nunca rodé con ellos, pude hacer comerciales con ellos. Y fui también precursor. Yo me acuerdo que tuve la primera cámara digital DSLR que llegó a Colombia, yo la pedí por encargo. Yo tuve la primera E90 que llegó acá. Un día yo estaba en una conferencia diciéndole a la gente, el futuro son las cámaras DSLR, las películas de cine se van a estar haciendo con cámaras DSLR. Y había un profesor de una escuela, no voy a decir quién, una persona muy muy conocida, se paró y me dijo embustero. Yo le mostré el material y el tipo después dijo que de todas formas yo era un farsante. Cuando pregunté por qué y la gente se rió, el tipo se subió al escenario a darme en la cara. Yo creo que esa anécdota marca la ruptura del romanticismo contra el practicismo. Hoy en día están pasando cosas que son muy radicales y van a pasar cosas que son muy radicales. Les aseguro que en los próximos 5 años vamos a estar viendo redes de inteligencia artificial generando contenidos basados en instrucciones que estamos dando en baja resolución, cosas como por ejemplo que el deepfake se va a volver algo regular, como que el actor final no va a ser el rostro del actor, como que vamos a utilizar las personas grabadas con nuestro celular para que luego los módulos de inteligencia artificial escalen esto a 4K y lo pongan en el ángulo de cámara, la corrección y el contexto que se nos dé la gana, porque eso va a ser generado por inteligencia artificial. De hecho ya está empezando a ocurrir. De hecho, las cámaras ya no van a volver a grabar videos, van a grabar espectros tridimensionales y cosas que van a ser para nosotros completamente diferentes. Hay ahorita una nueva barrera. Por ejemplo, están tratando de homologar un nuevo formato de RAW, de material RAW, de material crudo, que va a tener estándares mucho más altos que lo que estamos manejando, o sea, 50 o 100 veces más altos de lo que estamos manejando, y quiere decir que todo el material que hicimos no va a tener nada que ver contra la calidad del material del futuro. Y también por el otro lado, la inteligencia artificial está tomando los materiales muy antiguos y contextualizándolos dentro de los parámetros estilísticos y la resolución del presente. Entonces, yo no sé qué decir.
dentro de muy poco tiempo las personas que hacen edición van a tener que saber de inteligencia artificial, van a tener que saber de programación y van a tener que estar interactuando más que con programas de edición, con módulos en la web que hacen inteligencia artificial, y este va a ser un futuro bastante desafiante. A ver, ¿qué más pregunta me tienes? Ven, es que el cine digital en estos momentos estamos rompiendo los paradigmas. O sea, hace un tiempo tú nos contabas y ese fue el costo, romper los paradigmas. Ahora, el hecho de que tú ya representas el cine digital, porque fuiste atrevido de pararte adelante de muchas personas y casi ser agredido, cuéntanos si esa postura de emprendedor, de visionario o de instructor, en este caso nuestro profesor, te ha permitido tener proyectos. O sea, ¿te han llegado clientes a nivel de industria que te dicen queremos que usted nos desarrolle ese trabajo a nivel digital porque no tenemos nosotros la capacidad de hacerlo, porque nos acostumbramos a lo anterior? Me atrevo a decir que es lo contrario. Me atrevo a decir que el hecho que yo haya tomado la bandera de ser independiente, porque de alguna manera esa es la bandera que yo he tomado, el hecho de que yo me esté yendo a los diferentes lugares con, por ejemplo, que yo esté tomando muchas veces de mis propios recursos a irme a regiones y decirle a la gente, hermano, usted puede hacer una película con un celular, y de hecho me pongo y la hago y de hecho la saco adelante, me ha puesto en la posición de ser muy peligroso para las personas que tienen una visión industrialista, las personas que consideran que el futuro para que el desarrollo audiovisual dentro del mundo es que se mejoren los parámetros industriales para poder competir dentro de la industria. Yo tengo una postura contraria. Yo pienso que la democratización de la tecnología está permitiendo que nosotros podamos utilizar la tecnología como herramientas para hacer producciones nuevas, con producciones diferentes. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay una brecha muy grande entre esa mentalidad industrialista y la mentalidad independiente. Y de alguna manera tener la cruz montada encima de ser algo así como el líder de los realizadores independientes y pararme enfrente de 2.000 o 6.000 personas a decirles, tú puedes hacer una película con un celular, no le gusta mucho a la gente de la industria. El otro gran problema que tengo es que me han estigmatizado sin ver mi trabajo. O sea, dicen que pues si estoy trabajando con un celular o con recursos que yo mismo he fabricado, pues soy mediocre o no tengo calidad, cuando la calidad de mis productos se destaca precisamente por lo contrario. Yo soy competitivo en estándares internacionales. Entonces ahí se generan unos problemas que son muy grandes. Y si soy muy honesto, a mí sí me ha tocado sufrirla, y sufrirla fuertemente. Se ve bastante. Miguel, yo recuerdo mucho, bueno, tengo una frase en mi cabeza y es: haz que tu película, bueno, cueste 10 pesos, 0 pesos, pero que cuando se proyecte parezca de 1 o 2 millones de dólares. Eso ha hecho que mi cabeza, cuando vaya a rodar, no me vuelva facilista. Ah, no, tengo un celular, entonces hago con lo del celular lo que pueda dar. No, si no tengo un celular, no tengo el dinero, pero lo que queda en mi celular tiene que ser que la gente se confunda y diga, ¿qué red es esa? ¿Qué Blackmagic grabó Navas? Entonces creo que este trabajo que tú has hecho de democratizar la cinematografía ha sido de una manera responsable, y es algo que quiero que todos tengamos en cuenta. El hecho de que tengamos recursos más asequibles no quiere decir que en pantalla nuestros productos sean de mala calidad, y te agradezco ese consejo personalmente y a todos los que nos escuchan, porque el valor que tú nos estás dando a estas nuevas generaciones es irreemplazable. Yo no miro otro Miguel Urrutia en Colombia, eres el único a nivel de cine recursivo. Mi hermano, muchísimas gracias. Y tiene otra pregunta, entonces le doy paso a ella. Listo, nos vamos con la siguiente pregunta. Por acá tenemos a una persona del chat que nos hace la siguiente pregunta. Si grabo con una cámara de 10 a 12 bits, ¿qué pasa? Uy, espérate que te perdí. A ver, si grabo con una cámara de 10 a 12 bits, ¿qué parámetros debo ajustar para configurar Adobe Premiere y mantener la misma calidad de proceso en la postproducción hasta el máster final? Máster final, exacto. Esa es la pregunta. Correcto. Bueno, aquí hay un tema muy importante, y es que el Premiere no le importa cómo seteas o cómo organizas absolutamente nada. Lo más importante cuando montes tu proyecto es la proporción.
hay una decisión importantísima, si tu película va a estar final en 2.35 o en 16.9. ¿Por qué? Porque obviamente estás obligado a recomponer y recuadrar el material que ya ha sido disparado en 16.9 para poder recomponer el tamaño. Entonces, si tú tienes una proporcionalidad exacta, puedes salir adelante. Si por ejemplo editas en Full HD 1080 por 920 y después te vas al formato de 2K, el formato de 2K te va a generar unas pequeñísimas franjas negras en la parte de abajo si es full 2K, o sea, si es el 2K completo. Ahí el gran problema es que obviamente esas franjas negras llevan a que tengas que recomponer el material hacia arriba un poquitico y vas a perder algo de composición, algo de diagramación. Entonces, el primer punto, el más importante, es que tengas muchísimo cuidado en cómo vas a conformar tu línea de tiempo, sobre todo que puedas montarlo con la pantalla final. Recomendación importante, no le pongas únicamente cuidado a la profundidad de imagen, a los bits o a lo que hayas desarrollado. Luego tienes que ver, porque no tiene que ver con el 10, con la profundidad de información que tenga el material, sino las opciones que te haya dado la materia prima para poder hacer la postproducción. Ejemplo concreto, cuando estás trabajando con la Sony, hay unos LUT específicos en los cuales tú puedes, digamos, configurar el material para trabajar con doble paso, con el HDRI. Eso es un cambio estructural, es un cambio muy importante. Lo mismo pasa cuando estás trabajando con, por ejemplo, Blackmagic. Tienes que saber de eso. Aquí no se trata de cómo lo configuro, sino cuál va a ser el procesamiento final, el espacio de color, cómo lo voy a trabajar y cuál va a ser mi output, cuál va a ser esa salida final y cómo la quiero procesar. Porque si no lo haces bien desde el principio te vas a morir, obviamente. Y ese es un tema delicado. Ahora, lo siguiente tiene que ver con ese procesamiento de color. Si vas a procesar todo desde el mismo equipo, por ejemplo, hay mucha gente que está saltando de Premiere a DaVinci porque DaVinci se ha vuelto un editor impresionante que tiene involucradas todas las herramientas de corrección de color avanzadas que tiene DaVinci. Entonces hay mucha gente que incluso a nivel Hollywood ya está empezando a trabajar con eso como última herramienta. De lo contrario, tú tendrías que pensar, si vas a finalizar tu obra, la vas a finalizar directamente desde Premiere, o si por el contrario vas a finalizar desde Premiere para pegar el salto hacia un Scratch, hacia un DaVinci, hacia un Inferno o hacia cualquier otra máquina en la cual vas a hacer la corrección de color. Hay otra pata que les sale al cojo en este caso. Si tú tienes un procesamiento de efectos especiales, por ejemplo, si utilizas pantallas verdes o si vas a hacer composición de rotoscopia, mate 2D o algún tipo de procesamiento específico que ya lo tengas pensado, obviamente la profundidad de color se vuelve importantísima, muy importante. A ver, veo que las preguntas van muy rápido y las estoy dejando por fuera, ¿no es cierto? A ver. Contestemos otra pregunta así rapidito. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Karen, ¿tienes la pregunta? Listo, entonces voy a hacer la pregunta. Ajá. Aquí la tenemos. ¿Cuál es su mirada con relación a los editores amateur que están surgiendo en los últimos años? Yo no tengo muy buena mirada con los amateurs. Los amateurs son personas que están empezando. Yo veo que existen personas con talento y personas con experiencia. Un buen editor tiene que tener talento y tiene que tener experiencia. Me preocupan los que se creen genios, los pequeños Kubricks, los pequeños Spielbergs, que son personas que finalmente creen que se la saben y terminan cometiendo errores estructurales que después tienen que pagar las personas que finalicen el producto. Pienso que la postura más sana es partir desde el no sé y empezar a hacer todos los experimentos y todos los procesos para saber incluso en qué orden debes aplicar los efectos o los procesos dentro de la postproducción. El gran problema con esto es que estamos confundiendo un editor conceptual con un editor técnico, porque un editor, un amateur que tenga un concepto claro, no desprecia ningún tipo de resultado final, porque en últimas lo que estamos midiendo es su concepto. Sin embargo, la parte técnica yo creo que se mide en horas de vuelo, y si no tienes las horas de vuelo hay que preguntarle a YouTube, y además de preguntarle a YouTube, ojo con lo que voy a decir que es muy importante, tienes que hacer experimentos en tu máquina y ver hasta dónde eres capaz de llevar el proceso. Aquí están haciendo una pregunta sobre la última. A ver, según la última pregunta en cuestión de espacios de color, ¿cómo podríamos exponer un
BT 2020. ¿Qué será un BT 2020? Estoy un poco perdido. ¿Alguien sabe? Bueno, mientras Alexander me explica qué es BT 2020, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. Ahora sí tenemos a Karen. Karen. Bueno, mi pregunta es, ¿hasta dónde llega el trabajo de un editor? ¿Hasta dónde llega el trabajo de un editor? Yo diría que hasta donde el dinero lo permita. Esa es una pregunta un poco complicada, yo sé. Pero el trabajo de un editor debería llegar hasta donde debe llegar, que es hasta la finalización de un corte conceptual. Yo debo entregar el corte final. El corte final deben tomarlo las personas que van a hacer el proceso de postproducción. Por ejemplo, el corte final debe ser remitido a las personas que van a hacer los efectos especiales. Les decimos los chicos de los efectos especiales. Y nos encontramos que los profesionales son tipos viejos como yo, curtidos y con experiencia. Pero bueno, los chicos de los efectos especiales tienen que coger el material, cortar los pedacitos, llevarse las secuencias para poder utilizar las imágenes, procesarlas y devolverlas para montarlas en el corte final, en la conformación final. Entonces lo ideal sería que hasta ahí llegara el trabajo de un editor, que el editor dice, esta es la película, tengan, aquí se las entrego. En el mundo real eso no pasa. En el mundo real, cuando eres pobre y vives lejos como yo, te toca estar hasta el último momento. Y de hecho hasta el último momento de la película yo estaba corrigiendo los 2 cuadritos que se habían salido mal por un drop y que tocaba mandar nuevamente para que las conformaran y las montaran y pudieran, y que los que pasan el quality check, o sea, el checklist de calidad de la película, del distribuidor final que te la está comprando, te diga, está bien. Hasta ese momento a mí me tocó estar trabajando. Entonces es muy crudo y muy triste el asunto. Lastimosamente, hasta donde el dinero te lo permita. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Miguel, pues ya sería, más que pregunta, me gustaría que nos dieran ya un consejo muy personal, ¿no? A todos los que estamos empezando a contar esas historias desde nuestros contextos y desde nuestros dineros. Porque es que yo quiero que la gente en esta transmisión sepa que no deben estar sujetos a si ganaron una convocatoria, sino más bien qué puedes hacer. Entonces, ¿qué consejo nos das a todos nosotros? Bien. El consejo más importante es que no le tengan miedo. O sea, acá hay 2 caminos para hacer una película. El camino correcto, que es ganarse la convocatoria o ser rico, que ese es el camino más bonito, obviamente. Yo he tenido el gran privilegio de medianamente ser rico y poder dilapidar o invertir muchísima plata de mi tiempo y de mi propio patrimonio en lo que he hecho. Pero el otro camino es el camino de hacer la película con lo que se tiene en las manos. Hay ciertas máximas que son fundamentales. La primera es que, a ver, yo siempre he dicho que yo sería mucho mejor director si no fuese tan buen postproductor. Eventualmente, como me creo tan buen postproductor, cuando estoy editando, cuando estoy dirigiendo, yo digo, eso yo lo arreglo en la postproducción. Uno se pone a pensar cuando está haciendo el plano y dice, ay no, yo meto aquí un plano de apoyo y ya soluciono esa vaina. Pero también yo podría ser mucho mejor guionista si no fuese tan buen director. Porque la capacidad creativa que tengo cuando estoy trabajando en el campo me lleva a que cuando estoy escribiendo a veces no sea tan riguroso o tan preciso con las cosas que estoy anotando. Entonces, fíjense que es una cadena de mediocridad. Aquí no se trata de que tú realmente tengas talento, sino que hagas cada cosa de las que puedas hacer, la lleves al máximo y la puedas hacer lo mejor posible. El gran dicho aquí es, si tú no tienes lo mejor de lo mejor, estás obligado a hacer lo mejor de lo mejor. Y es que cada cosa que tengas alrededor la conviertas en tu mejor recurso y lo puedas aprovechar de la mejor manera. Yo pienso que el punto más, digamos, el punto más delicado o el punto más importante acá es que probablemente no tenemos claro el desafío. Entonces, si estamos haciendo una película por hacer un ejercicio, simplemente para demostrarle a otra persona que somos capaces de hacerla, entonces ya la cagamos completamente. Tengo otra máxima que es buenísima.
Si tu historia es realmente buena, si tienes una visión realmente potente, realmente poderosa, entonces debería poder ser hecha con un celular. O sea, sería una historia que se podría hacer con un celular y ya. Pero eventualmente no. Nos empezamos a colocar una cantidad de trabas. Es decir, es que esta historia solamente se puede hacer con la red Epic tal. O pues sí, la voy a hacer con un celular, pero es que necesito el Samsung S10. No, si realmente tienes una idea poderosa, como la hagas, no importa. Y si la idea es realmente poderosa, si realmente es buena, la cámara llega sola, los actores llegan solos, todo llega solo, porque el único camino acá para que tú puedas hacer realmente tu película es convertirla en una oportunidad. Y solamente va a ser una oportunidad si de verdad das valor, si de verdad puedes dar cosas que sean realmente poderosas. Pues ese es el tema. Yo vi por aquí que estaban haciendo otra pregunta técnica. A ver, estaban hablando de... Sí, Alexander estaba hablando... bueno, es que voy a ser muy honesto. Trabajo con HDR y trabajo con red. No lo he hecho muy a fondo. Yo soy un poquitico más crudo en mis parámetros de producción. Soy amante de Canon porque el workflow que me exige para la postproducción de la película es muy inferior al workflow que me exige el trabajo en una Sony o en una Red o en una Blackmagic. O sea, básicamente uno mira el material crudo y yo lo puedo mostrar, miren. Perdón. Aquí, ¿dónde está? Yo cerré. No les puedo mostrar porque cerré el Premiere, pero no importa. El tema es que el proceso con, por ejemplo, las Canon, para dar un resultado competitivo y aceptable es inferior al que necesito para trabajar, por ejemplo, con una red. Sé que existe muchísimo material que puedes trabajar, sobre todo en plataformas robustas. Un DaVinci, por ejemplo, sé que puede tener muchas más herramientas que un Premiere, precisamente para trabajar material que venga por capas como el HDR. Y bueno, Rec obviamente es uno de los estándares de la industria. Yo personalmente soy un poco más romántico. A mí me gusta más la temperatura de color o digamos el material de color completo que me da el Canon, en un muy buen maridaje con ópticas antiguas. Por ejemplo, me gusta trabajar con lentes que yo mismo reciclo del mercado de las pulgas, por ejemplo. Pero son temas personales. También depende mucho de lo que se esté haciendo. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. Súper genial, ¿sabes? Hay algo que sí me gustaría que todos nosotros también conociéramos, compañeros del SENA y demás gente que está conectada, y es que hay un camino y hay una filosofía del cine recursivo. Lo que tú acabas de nombrar es un proceso que se adapta a tu propio proceso de producir tus historias. Háblanos sobre la plataforma de cine recursivo, lo que podemos encontrar ahí y cómo podemos ser parte de esa plataforma. Bueno, muchas gracias por recordarme y por darme el espacio, que eso siempre es valorado. Cine recursivo es una plataforma libre, abierta y participativa. Está pensada y diseñada para el libre contacto e intercambio de todos nosotros, los que estamos haciendo lo que yo denomino un cine libre. Odio la palabra gratis y me parece que la debemos reemplazar por libre, porque depende de nuestro propio criterio. Que nosotros los autores liberemos la información, liberemos nuestras películas, liberemos las obras. A ver, voy abriendo por acá. Cine recursivo. Cine recursivo, ustedes lo encuentran como cine recursivo en todas las redes sociales. Aquí tenemos la página. Estoy en una propuesta, quiero cine recursificar las películas de todos nosotros. Esto para mí implica que desarrollamos un foro en el cual podamos hacer este tipo de intercambios. De hecho, voy a ver si en los próximos meses o semanas desarrollo un Patreon en el cual podamos participar de una forma mucho más dinámica y más activa. Pero estoy desarrollando una serie de cambios estructurales en la plataforma. Ahora, por ejemplo, estoy abriendo un espacio para canales. Esto está enfocado a personas que desarrollan contenidos audiovisuales y que hacen lo que yo llamo contenido de valor. Por ejemplo, este es Full Time Filmmaker, que si ustedes quieren ver un review si tienen una duda acerca de cuál de los
los Steadicams comprarse, pues aquí van a encontrar un resumen muy concreto, porque esta gente se la pasa haciendo eso, revisando equipos, dando tips, tutoriales, vainas de esas, pero estoy montando todos los que voy encontrando y también estoy pidiendo colaboración. Si ustedes conocen alguna plataforma que no tenga en este listado y que la podamos incluir, maravilloso. Lo siguiente que tengo es un manejo por temas. Por ejemplo, aquí un tema es el Cristo, que es el soporte de cámara que me ha hecho más o menos reconocido, precisamente porque se le pone la pata a un gimbal, pero es algo que ustedes pueden fabricar con equipos muy económicos, con medios muy económicos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, igual, todo esto son canales en YouTube, aquí están todos los tutoriales de cómo pueden ustedes trabajar, están las especificaciones, todos los parámetros técnicos de qué es y cómo funciona. Igual lo tengo no solamente con el equipo, sino también lo tengo con diferentes temas. Por ejemplo, busco acá. .com. Si lo escribe bien. Creo que no. Así. Los temas son específicamente los tópicos con los cuales nosotros, digamos, tendríamos que tener algún proceso de capacitación. Por ejemplo, que hay tutoriales especializados para los que quieren ser youtubers. Lo que estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire, por ejemplo, tutoriales para OBS. Yo estoy utilizando unos efectos acá que hacen que las pantallas se muevan y que tengan acciones dentro de los marcos. Esos son, aquí van a encontrar toda esa información. Todo esto es información que yo estoy alimentando y que ustedes también pueden alimentar. Tengo como un grupo de colaboradores que también me ayudan a depurar un poco estos canales para entregarle a las personas la información específica. Si ustedes, miren, ya los veo haciendo ojitos ahí, que aquí hay información muy interesante de cómo utilizar el OBS. Igual, todos estos materiales, la idea es que se conviertan en herramientas para que entre todos podamos compartir información de una forma mucho más robusta. Ahora, desde el canal en YouTube también van a encontrar las mismas listas de reproducción que encuentran dentro de la página, también las encuentran acá. Un momentico, vamos a cine recursivo. Miren, este es un muy buen momento para... ¿Qué tal si nos ponemos un reto? ¿Por qué no intentamos llegar a los 4000 de una vez? Este es buen momento para que todos se suscriban y formen parte del canal, muchachos. Eso. Traca, o sea, a romper el like ahí. Entonces aquí encuentran también los mismos canales, la misma información. Este en vivo, por ejemplo, también va a estar subido aquí dentro del canal de YouTube y también le voy a poner todos los punticos, vamos por partes, los tópicos que hemos tomado los ponemos en la descripción para que los puedan consultar más fácilmente. Entonces, pues ya esa fue como la... Sí, esa es como el carretazo, ¿no? Ok, a genial. ver, ¿qué más hay Yo por creo acá? que pasamos con las preguntas más generales a nivel de postproducción. Fuimos navegando en diferentes cosas y encontramos las herramientas con Miguel. Yo aquí tengo un patín, Miguel. Yo lo hice en una de tus clases. ¡Ay, qué maravilla! Comerciales. Cuando voy a hacer algunos comerciales que me contratan mis clientes, yo coloco la cámara encima de ese patín y la muevo. Yo hostia, uy, ¿cuánto te costó? No, yo lo hice. ¿Cómo así? No, es que esto sustituye lo que es un equipo gigante que costaría miles de dólares. Y ustedes tienen el mismo resultado y a un precio más cómodo. Eso va a Sí, vuélvelo a mostrar otra vez que no te tenía ponchado, mi hermano. Vuélvelo a mostrar que no lo teníamos ponchado. ¡Qué maravilla! Es una belleza. Ese yo lo llamo el mega roller y lo pinté. Yo me acuerdo cuando lo hicimos. De hecho, yo por ahí tengo algunos de esos materiales grabados. ¿Tú sabes que hicimos una película con ese material? No, con toda la experiencia del Valle del Cauca hizo una película llamada Hicimos una película.
que es algo realmente maravilloso. Les recomiendo que le peguen un vistazo. Les voy a dejar en la descripción el vínculo para que me ayuden a apoyar el proyecto. Esto es bzcine.com/hicimos una película, HUP. Y BZ, ¿no? O sea, cine de la B a la Z. Esa ¿no? es mi segunda Es un plataforma, el término- segundo proyecto. Aquí está toda la experiencia de la película, por ejemplo. Y yo, no, en el tráiler no creo que haya quedado un pedazo de eso. Este es el tráiler de la peli. Ah, pero no me está sonando el YouTube, perdón. Siempre me pasa lo mismo. Entre el 2017 y el 2019, más de 500 vallecaucanos en 15 municipios aceptaron un reto que parecía imposible. En tan solo 3 días, crear, producir y transmitir una película en vivo y en directo por redes sociales. El resultado fue realmente sorprendente. Más de 30 trabajos, cientos de miles de visualizaciones y el nacimiento de un festival de cine. Pero también la película que estás viendo en este momento. Ahora, aquí cabe la pregunta. ¿Es esto realmente cine? ¿Es posible hacer una película con un celular? ¿Personas sin equipos y sin experiencia pueden hacer una película? Una película en vivo y en directo por redes sociales. Ay, perdón, lo salté. ¿Película? La verdad es que nosotros no tenemos la respuesta y muy probablemente no exista. Al final, tendrás que sacar tus propias conclusiones. Bueno, esa fue la peli. Sí, esa fue la experiencia. Ahí está todo el recorrido Genial. por el Valle del Cauca y todo lo que se logró, mi hermano. Muy bacano. Bien, bien. Yo creo que ya empezamos a cerrar todo esto aquí y agradecerte una vez más porque, imagínate, esto era un trabajo de clase. Profe dijo, hagan 10 preguntas sobre postproducción de toda la academia que hemos venido teniendo con el profe Jimmy ahí en el SENA Cauca, gracias a usted. Ajá. Y se fue construyendo una cosa más grande. Le dije a Miguel, ¿será que Miguel nos ayudará? Yo por no dejar voy a decirle. Cuando me dice, no, que todo bien, que hagamos, yo, ¿y aquí qué? Le dije, no, y empezamos a hacer un promo, un video, y ese es el cine recursivo tuyo, Miguel. Empezamos con algo que no creemos que pueda ser posible y terminamos transmitiendo sin limitación de internet ni geográfica, porque hasta donde alcance haya internet, ahí estás, Miguel, con nosotros compartiendo conocimiento. Bueno, y lo más importante es que estamos sacando un nuevo formato. Ya estoy hablando con gente en otros lugares y en otras universidades para empezar a generar este intercambio un poco más preciso con otras personas. Entonces, pues yo creo que este es buen momento para cerrar, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Qué les digo? Oscar Javier está ahí dando un comentario. Está diciendo gracias por el comentario, que no somos empresas, que somos individuos. Yo tal vez lo complemento de una forma muy concreta. Métanse una vaina en la cabeza, muchachos. El cine no es una industria. El cine es arte. Todos los que hacemos películas somos artistas y tenemos que pensar en nuestra obra y hacernos valer por eso. También les digo otra cosa, las cámaras no sacan fotos. Somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que crear realmente una diferencia. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias por haberme empujado a hacer esta locura que ha estado muy chévere. A vos, muchas gracias. Sena Regional Cauca estuvo presente con nosotros y apoyándonos. Ya empezó a involucrar aquí en estos proyectos. Miguel, gracias por el cine recursivo y el conocimiento se comparte. Y vamos a ver esa película. Y los otros proyectos están en la plataforma. Y gracias. Por nuestro lado, gracias. Adi, despídete, muchachos.
Listo, no, pues bastante contentos con esta participación. La verdad, para nosotros es un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por tu disposición, tu amabilidad. La verdad, te llevamos en el corazón. Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que ahora llego a la casa, estoy grabando, me coloco con mi agendita y anotarlas acá lo más importante, y espero que las personas que están allí conectadas también hagan lo mismo, porque ahí nos dejaron cosas muy, muy puntuales, cosas que debemos aplicarlas para nuestros proyectos en postproducción. Y bueno, por acá están los chicos también. Ay, antes de irnos, nos vamos a tomar una fotico, Miguel, como evidencia. Hombre, por supuesto que sí, a ver, ¿cómo listo, la entonces hacemos? voy a invitarle a mis compañeros que activen sus cámaras. Listo, ahí ya estamos todos. Momento. Estamos todos en pantalla, ¿listo? Ahí estamos. Bueno, entonces tomamos ¿qué? Pantallazo. Pantallazo, sí. Listo, ahí tengo mi pantallazo, voy a confirmar si lo tomé, porque no podemos dejar ir este momento así nomás. Listo, muchachos, digan whisky, bien alegres allí. Listos, whisky. Listo. Listo, ahí quedamos con la foto para enmarcarla. Gracias, Miguel. Bueno, muchachos, hasta luego. Bien. Bueno, ustedes ya saben, la información es lo único que crece cuando se comparte, y cuando compartimos todos crecemos. No olviden, por favor, comentar, compartir y hacer viral esta información. Recuerden que estamos en una campaña, vamos a hackear a YouTube y vamos a cambiar las políticas que la plataforma tiene frente a la recomendación de contenidos como este. La única forma que tenemos para hacerlo es comentándolo, compartiéndolo y interactuando entre nosotros. Ya saben, la información la tenemos que compartir, la tenemos que hacer crecer entre todos. Nos vemos en la próxima. Modo cine recursivo off ahora.